Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones, mis amados hermanos. Es para mí más la bendición todavía de poder participar con ustedes, de poder entrar hasta la intimidad de su casa. Le doy gracias a Dios por ello. Yo quisiera en esta oportunidad abordar una temática que a mí me parece hermosa, extraordinaria, aunque todas las de la Biblia lo son, ¿verdad? Pero debido al tiempo que nos ha tocado vivir, que también es un tiempo hermoso, aunque pues hay que encontrarle la hermosura, ¿verdad? Porque a simple vista podríamos decir, ¿cómo va a ser hermoso? Estoy metido en cuarentena. ¿Cómo va a ser hermoso si hay una amenaza de muerte, de una pandemia? ¿Cómo va a ser hermoso si dicen que la economía va a colapsar? ¿Cómo va a ser hermoso? Bueno, pero siempre hay algo que Dios tiene para nosotros. Y Dios saca de los problemas las grandes oportunidades para nuestra vida. Así que el tema que yo quiero compartir en esta oportunidad con ustedes, yo le he puesto por nombre las lluvias de los cielos. Pues aparentemente al entrar de lleno en el tema, podría parecer una redundancia a usted. ¿Cómo así? Ni modo, ¿lluvias de dónde? Pues, ¿de dónde? Pero si usted nota, el título no lo puse al azar, sino que al analizar lo que la palabra del Señor dice, entonces entendí que en primer lugar es lluvias en plural y son cielos también en plural. Entonces tenemos que conversar de esto, de lo que sucedía en aquella Israel netamente agrícola que en los tiempos bíblicos, ¿verdad, hermanos? Porque era agrícola, ganadera, pero dependían demasiado de la tierra, no como ahora que son tecnológicos, industriales, etc. Pero en aquel momento ellos dependían de las lluvias, definitivamente. Ellos dependían, su ciclo era un ciclo lunar, que tenía que ver mucho con las cosechas, etc. Entonces, pero eso tiene una sombra muy hermosa para nosotros, el pueblo del Señor de este tiempo, que es la novia, la iglesia, la amada, de la cual usted pertenece, primeramente Dios. Entonces, esto quisiera empezar hablándole de Deuteronomio capítulo 11, versículo 11, en donde el Señor le está hablando al pueblo que van a entrar a la tierra en abundancia. Leámoslo y después conversamos. Sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias de los cielos. Muy interesante que la palabra cielos es Shamaim. Esa palabra Shamaim lo podríamos quizá ver en algún momento. No, lo vamos a dejar acá. La palabra Shamaim, todas las palabras que terminan en M en el hebreo es plural. Entonces nosotros sabemos que existen 7 cielos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se miran 3, que fue llevado al tercer cielo. En el Antiguo Testamento, cuando se escudriña, hay 7 cielos. Y cuando decimos las lluvias de los cielos, parecería que en el sentido espiritual, cada uno de esos 7 cielos deja caer por lo menos un tipo de lluvia. Estoy hablando en sentido espiritual. Aquí es el sentido terrenal literal, en donde el Señor le está diciendo a Israel, tú vas a entrar a Canaán. Esa es una tierra que tiene montes y valles y que bebe el agua, las aguas o el agua de las lluvias de los cielos. Eso es literal. Pero recuérdese que 1 Corintios 10, lo hemos dicho muchas veces, 1 Corintios capítulo 10 dice, todas estas cosas les acontecieron a ellos como sombra, como figura, para nosotros
que nos han alcanzado los finales de los tiempos. Así que esto no es una historia solamente, sino que es una parábola que Dios nos envía para que nosotros entendamos algunas cosas. Cuando nosotros seguimos leyendo este Deuteronomio capítulo 11, llegamos a una cuestión que a mí me interesa muchísimo. Mire, yo quiero hacer la aplicación inmediatamente después de leer el siguiente versículo, quiero hacer la aplicación para nuestros tiempos y después regresar otra vez al Antiguo Testamento y después regresar otra vez a nuestros tiempos. Le hago esta aclaración para que no se me vaya a perder en la explicación. Entonces en el versículo 14, y yo le puse aquí algunas cosas, es la Biblia de las Américas, y yo le puse ahí palabras en hebreo con su número para hacerle notar la diferencia, porque aquí para empezar ya hay 3 lluvias. Ok, leamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. Él dará a vuestra tierra la lluvia. Y ahí la palabra es la lluvia matar, la lluvia 4306. No tiene nada que ver con matar en español, ¿verdad? Así se llama esa lluvia. En hebreo, esa lluvia se le dice matar. Él dará a vuestra tierra la lluvia matar. Hebreo, no es español. A su tiempo. Esa lluvia va a llegar a su tiempo. Pero después dice lluvia temprana. Y esa ya es la palabra 31-38, lloré, que es primera lluvia, y lluvia tardía, es la 44-56, que es malcosh, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos que analizar algunas cosas que son impresionantes. Para empezar, las 2 lluvias, la primera y la tardía, no las dice en plural, sino que son cada una de ellas en singular. Es una lluvia primera y es una lluvia tardía. Esto es importante porque cuando vayamos explicando más adelante van a haber lluvias primeras y lluvias tardías en plural. Pero aquí él está prometiendo que va a haber una en especial, única en su género, tanto al principio como al final. Déjeme explicarle algo acerca de las lluvias, aunque pues no soy agricultor, pero tengo que averiguar cosas y muchas veces, bendito sea el nombre del Señor, me ha puesto ovejas prácticamente de todas las profesiones y cuando tengo alguna duda no vacilo en llamarles y decirle, mira, ¿esto qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y tengo buena asesoría por la gracia de Dios en eso, ¿verdad? Y el Señor me va abriendo mis ojos con lo que voy oyendo y aprendiendo. Así que entendemos que para que haya una siembra debe de existir una lluvia. Si no hay una lluvia, no se puede sembrar sobre todo determinados tipos de productos o de semillas. Entonces tiene que llover para que se pueda sembrar. Eso es número 1. La otra es que para que se pueda cosechar adecuadamente, también tiene que llover otro tipo de lluvia. Aquí lo dice, digamos, para sembrar tenían que tener la lluvia temprana. Esa lluvia temprana, en algunos le dicen lluvias de primavera, pero esa lluvia temprana era la lluvia lloré. Recuérdese, en singular. Y para que pudieran cosechar, tenía que haber una lluvia malcosh, también en singular. Eso iba a facilitar el trabajo de recoger la cosecha, las primicias, la cosecha, el rebusco. Y aquí dice tu grano, ese grano se puede dividir en 2 partes, cebada y trigo, y después mosto y aceite. Eso es extraordinario, porque en eso el Señor nos está explicando escatología. Entonces, mire pues, para poder sembrar, tenía que haber lluvia. Ahora, viene el Señor y nos explica en Mateo capítulo 13, el sembrador salió a sembrar.
y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y todo lo que usted sabe de Mateo capítulo 13. Pero lo que me llama la atención es el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Pero aquí estamos diciendo que para que pueda haber una siembra tiene que venir una lluvia temprana. Ahora, el sembrador es Cristo. La semilla es Cristo. Él dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces es una siembra. Entonces Cristo es el sembrador, pero Cristo también es la semilla. Cristo es el sembrador que dice el Salmo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No la buena semilla, la preciosa semilla se llama Jesucristo. La buena semilla es usted, pero la preciosa es Cristo. ¿Ok? Eso tenemos que dejarlo bien claro. Entonces, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con alegría trayendo llenas las gavillas. Entonces, si para sembrar tenía que haber una lluvia temprana, entonces tenía que haber un derramamiento del Espíritu Santo. Tenía que, porque ahí es en donde vamos a analizar, tenía que haber una lluvia. ¿Cuál? ¿Lluvia de qué? Esa era la lluvia que la Biblia relata también en Isaías capítulo 44, que la vamos a ver en un momentito, pero Jesús como semilla preciosa tenía que traer una lluvia. Entonces él no empezó su ministerio a los 3 años, a los 4 años, como dice la tradición, haciendo palomitas de barro y soplándolas, y entonces salían volando, como dice y cuenta la tradición. Ni a los 12 años, cuando dejó confundidos a todos los maestros en el templo. No, él empezó su ministerio cuando descendió al Jordán, y entonces descendió sobre él la lluvia. Descendió sobre él el Espíritu Santo. Y esa era la consigna que traía Juan el Bautista, que decía, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el Mesías. Entonces, cuando Juan está haciendo su labor, su trabajo extraordinario, y mira al Espíritu Santo y mira a Jesús, que era su primo, pero en ese momentito, que primo ni que nada, Señor, era su Señor porque reconoció. Entonces, esa era una lluvia temprana para sembrar esa semilla, porque iba a haber un proceso en el cual al final de cuentas se iba a tener que sembrar en la muerte. Por eso cuando Jesús muere, lo llevan a la tumba, es decir, está en la tierra, ¿verdad? Y después de la tierra, según el Salmo 139, desciende hasta lo profundo de la tierra. Por eso el Salmo 139 dice, no fue oculto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en las partes más internas de la tierra. Es la semilla. Y entonces viene una cosecha extraordinaria con la preciosa semilla y con la lluvia, porque la lluvia es del Espíritu Santo. Ok, entonces ese sería el Cristo bendito que estaría juntamente con la lluvia temprana, el Cristo sembrador. Pero ahora resulta que en la lluvia tardía, la 4456, es la Malkosh. Esta lluvia Malkosh es extraordinaria, porque como ya le dije con anterioridad, esta es para cegar, para cosechar, para recoger el grano, que ya vimos que se divide en cebada y en trigo, el mosto, que es la vid, y el aceite, que es el olivo. Entonces, aquí ya nos está hablando también de primicias, cosecha y rebusco. Entonces, lo que necesitamos comprender, mis estimados hermanos, es que antes de que nos vayamos de esta tierra, tiene que haber un derramamiento, así como hubo un derramamiento del Espíritu Santo en Jesús, que se llamó lluvia primera, y en la iglesia, en Hechos capítulo 2, en un momentito lo vamos a ver, pero eso fue en los inicios de la iglesia,
así en el final de la iglesia tiene que haber otro tipo de lluvia que se llama, en español le decimos lluvia tardía. Lluvia tardía. Hay dos tipos de lluvia tardía, una que es la singular y otras que son lluvias tardías. Eso ya lo vamos a ver en un momentito. Pero ¿qué es lo que significa? Porque esto es lo que a mí me interesa, dejar sentado esto, que para la primera venida del Señor, el Señor envió lluvia. Para la segunda venida del Señor, el Señor enviará lluvia. La primera venida del Señor, el Señor envía lluvia temprana. Segunda venida del Señor, el Señor envía lluvia tardía. Pero la segunda venida del Señor, usted se recordará que se divide en varias facetas. Primero está la venida gloriosa, la que es la última después de la gran tribulación. También está la venida secreta, ¿verdad? Que es previo a la gran tribulación. Entonces, la lluvia tardía abarca todo ese periodo. Yo diría que abarca un periodo aproximadamente de 8 años. Aproximadamente, porque están los 7 de la tribulación, los 150 de la pretribulación. Y yo creo con todo mi corazón que por lo menos un año, una mitad de un año, va a haber una lluvia de esa tardía. Ahora déjeme explicarle, porque esto es glorioso y si lo agarramos y lo creemos y lo llevamos a la práctica en nuestro corazón, vamos a tener una gran bendición. Ok, miremos pues. Ahora lo voy a trasladar al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la lluvia temprana? Ya le dije que Jesús, ¿verdad? Tuvo que estar con el Espíritu Santo y era un derramamiento porque Él fue lleno del Espíritu Santo. Pero se llevó algún tiempo, Él muere y Él resucita. Y en Isaías capítulo 44, versículo 3, se anticipa, se profetiza lo que iba a pasar en Hechos capítulo 2. Yo espero que usted me esté siguiendo la pista en esto que le estoy diciendo. Porque es una enseñanza, realmente es una enseñanza. Y que el Espíritu Santo nos ayude a mí para poderme expresar y a usted para poderlo entender. Bueno, que lo entendamos los dos juntos. Pero mire pues, Isaías capítulo 44, versículo 3, nos narra la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2. Ahorita le voy a hablar de eso. Porque derramaré agua. Derramar agua es llover. Aquí ya no dice voy a hacer llover, sino que aquí dice derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Aleluya. Y después dice, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Entonces yo le quiero hacer un breve recordatorio ahorita que estoy leyendo Isaías capítulo 44. Como hemos platicado muchas veces, bueno, yo se lo he dicho a todos los que les predico, porque es una de las cosas que más me asombra en la Biblia, es la puntualidad matemática que tiene la palabra de Dios. No hay para dónde. Puntual, que no se equivoca. Entonces, hemos conversado que la Biblia tiene 66 libros y que Isaías tiene 66 capítulos. Cada capítulo correspondiente con cada libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, Éxodo capítulo 2 y así sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis libro 66, capítulo 66. Cuando llegamos al capítulo 40, este es correspondiente a Mateo, que es el libro número 40. Y ahí empieza el mensaje del Nuevo Testamento en Isaías capítulo 40 y Mateo el libro 40, que dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, hablad al corazón de mi pueblo y decirle que su lucha ha terminado, que ha recibido de parte del Señor el doble de todos sus pecados. Aleluya, es el mensaje del Evangelio. Qué lindo, de las buenas nuevas, ¿a usted? Que era un pecador infeliz que no podía levantarme y entonces Dios manda a su Hijo, que también es Dios, y paga el doble de lo que yo debía. Ay, no, Dios mío. Y el doble de toda la humanidad. Bueno, pero no me quiero perder en esto, es que me emociona, perdónenme, pero ¿cómo no me va a emocionar que yo estaba perdido y ahora he sido encontrado? ¿Cómo no me va a emocionar eso? Bueno,
Entonces quedamos que Isaías es el libro correspondiente al libro número 40, que vendría a ser Mateo. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, 40, 41, 42 y 43. Mateo 40, ¿ok? Marcos 41, Lucas 42, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 43. Entonces, Hechos es el 44. Y lo que yo estoy leyéndole aquí a usted es Isaías 44. Y en Isaías 44 dice, voy a derramar agua sobre tierra seca y voy a derramar torrentes sobre la tierra la sedienta y la seca. Y después dice, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. ¿Y qué es lo que pasa en el libro número 44? En Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que pasa? El Señor derrama su espíritu. Entonces esa es la lluvia temprana. Por favor, la lluvia temprana es el derramamiento del Espíritu Santo. Punto. Ok. Pero falta la lluvia tardía. Eso fue en la época de la siembra, hace 2000 años aproximadamente. Ahora falta la lluvia tardía, cuando viene la cosecha. Aquella fue la época, repito, de Mateo capítulo 13, el sembrador salió a sembrar. Ahora ya no es el sembrador que sale a sembrar, ahora viene de regreso a cosechar. Se va a llevar primicias. Por eso el capítulo 14 del libro de Apocalipsis dice que los 144,000 que están ahí son primicias de la cosecha. Son primicias para Dios y para el Cordero. Para Dios el Padre y para el Cordero, que es el Hijo. Pero ¿quién es el que hace el trabajo? El derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está la función preciosa de la Trinidad gloriosa. Ahora miremos la lluvia tardía. Ay, Dios mío. Perdón que me emociono. Ahora vemos la lluvia tardía. Miremos pues. Esto es bien importante, hermanos. De veras, porque es el tiempo que nos tocó vivir. A usted no le tocó vivir cuando Jesús vino ungido, ¿verdad? Esos milagros tan hermosos que leemos en los evangelios, que caminó sobre las aguas, que calmó la tormenta, que resucitó al hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, que liberó a María de los demonios. Entonces, cosas hermosísimas, preciosas. No nos tocó vivir a nosotros, pero esa es la lluvia temprana. A nosotros nos tocó vivir la lluvia tardía, hermosísima lluvia tardía, gracias Padre. ¿Cuál es la lluvia tardía? Si aquella fue un derramamiento del Espíritu. Si la lluvia primera fue un derramamiento del Espíritu, la lluvia tardía tiene que ser derramamiento de un Espíritu. Voy a cambiar. Si la lluvia primera, temprana, fue el derramamiento del Espíritu, en el nombre de Jesús, la lluvia tardía va a ser el derramamiento del Espíritu. Ok, ahora miremos. Lluvia tardía. Leamos este versículo. Precioso, hermano. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Ahora estamos viendo qué es lo que está derramando el Señor. ¿Qué es lo que se está derramando? ¿Qué se está derramando? Allá se derramó espíritu. Ahora miremos qué se derrama acá. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia. Y mire cómo lo pone, espíritu con E mayúscula. Es decir, es el Espíritu Santo. Ahorita se lo voy a mostrar con el Nuevo Testamento, pero solamente entonces la primera lluvia fue el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. La lluvia posterior va a ser el derramamiento del Espíritu de gracia. Pero si leemos todo esto nos podría ocasionar alguna confusión que la debemos de quitar por medio de la explicación que quiero trasladarle. Derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, aleluya, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Pero perdóneme, espéreme, que aquí tenemos un pequeño problema. Porque fíjese usted, aquí tenemos que analizar varias cosas.
Primero tenemos que analizar que el derramamiento va a ser sobre la casa de David. Y después va a ser también el derramamiento sobre los habitantes de Jerusalén. Se va a derramar el Espíritu Santo en la manifestación de gracia. Y se va a derramar el Espíritu Santo en la manifestación de súplica. Ahora mire lo que dice. Y me mirarán a mí. Póngale ojo aquí, a mí. Y se lamentarán por él. ¿Por qué no dice se lamentarán por mí? ¿Por qué dice se lamentarán por él? Como que se lamenta por un hijo único y llorarán por él, como se llora por un primogénito. ¿Sabe por qué dice eso? Porque una es la casa de David y la otra son los habitantes de Jerusalén. Y la casa de David está descrita y profetizada en el libro de Oseas y descrita de nuevo en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando dice: después de estas cosas yo vendré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Eso está en Hechos capítulo 15, versículo 16. Pero ahora usted puede ver aquí que se va a derramar sobre la casa de David un espíritu de gracia. Todo lo demás ya sería sobre Jerusalén. No me quiero meter hasta ahí, porque lo que me corresponde en este momento es atender a la iglesia, a la novia, a la amada, que es una iglesia judeo-cristiana. No es judía totalmente, judeo-gentil quise decir, no judeo-cristiana. No es judía totalmente, ni es gentil totalmente, sino que todos los que acepten a Cristo entran en la iglesia. No importa su nacionalidad, nos volvemos conciudadanos del reino celestial. Cuando se termine el periodo de la iglesia, entonces Dios la quita en medio y empieza el trato de las 70 semanas de Daniel sobre Israel, porque eso es lo que le dijo el Señor a Daniel. 70 semanas están descritas, definidas, profetizadas para tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y para tu santa ciudad. ¿Cuál? Jerusalén. Entonces las 70 semanas de Daniel es para Israel, no para nosotros. Nosotros somos la iglesia. Aunque fuésemos israelitas y hemos aceptado a Cristo, dejamos de ser el Israel nacional para convertirnos en la iglesia. Eso es así de sencillo. Ahora, ¿desechó Dios a Israel? En ninguna manera. Él tiene tratos con él y Dios siempre cumple sus promesas, pero nosotros debemos de entender que estamos viendo un paréntesis que se finaliza con la lluvia tardía. Entonces, como ya dijimos que la lluvia es un derramamiento de agua, pero Isaías capítulo 44, versículo 3 nos dice que va a derramar agua sobre la tierra seca y sobre la tierra sedienta, y después lo está homologando, lo está vinculando con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que es la lluvia temprana y es la lluvia tardía. Entonces, ok. Entonces, ¿qué va a venir? ¿Qué es lo que tiene que venir? Un derramamiento de Espíritu, igual que el libro de los Hechos. Igual, hermano Sergio, vamos a hablar en lengua. No, perdón, dije mal. Perdone, similar, pero es el mismo Espíritu Santo. Así, sí, solo que ahora viene como un espíritu de gracia. Un espíritu de gracia. Ok, ahora leamos aquí el Nuevo Testamento. Miren lo que, por eso es que este apóstol, Pedro, dice desde los versículos anteriores, voy a dejar ahí Zacarías un ratito para después leer Pedro. Pedro dice, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron para quién era esto. Y les fue explicado, les fue enseñado por el Espíritu, que no lo estaban administrando para ellos mismos, sino para nosotros. Si quieren mejor leámoslo. Vamos a ver, eso está en Primera de Pedro. Vamos a ver, que Dios nos ayude porque el tiempo, el tic-tac del reloj es impresionante, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro, vamos a ver, dice, aquí está, mire, acerca de esta salvación
los profetas que profetizaron de la gracia. Fíjese qué está diciendo este hombre, movido por el Señor. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia, de la gracia. Yo voy a derramar un espíritu de gracia, dice el Señor, que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Y esa es la lluvia primera. Ese Espíritu Santo bendito, precioso, vino desde el cielo. Fue la lluvia de los cielos, de la lluvia primera, y vino a predicar cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, ahora viene el apóstol Pedro y miramos el verso 13, lo voy a ver acá en grande, y dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Hay otras versiones dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu humano, ¿verdad? Poned vuestra esperanza completamente en la gracia, en la lluvia tardía, que se os traerá en la revelación, en el apocalipsis, en la manifestación, en la venida parusíaca o secreta de Cristo. Oh, hermano, entonces aquí tengo que parar otra vez para poder explicarle. Entonces, la lluvia temprana, vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Primero en Jesús y después sobre la iglesia. Y durante 2000 años ha llovido, pero las lluvias que han llovido durante 2000 años son otras 10 tipos de lluvias distintas a estas dos que le estoy mencionando. Ya las vamos a ver si nos da tiempo, porque esto prácticamente tenemos que desgranar y entenderlo, es impresionante. Entonces el Espíritu Santo vino, lluvia temprana, prepara la iglesia y pasan 2000 años. Cuando llegan los 2000 años, vuelve a venir una lluvia, igual, solo que se llama tardía, es derramamiento del Espíritu Santo. Pero según Zacarías, el versículo que le leí con anterioridad, capítulo 12, verso 10, es un derramamiento de espíritu de gracia. Ese es el derramamiento, espíritu de gracia. Y claro, ahí dice y de súplica, pero por favor me quiero enfocar en la gracia, espíritu de gracia. Y luego cuando Pedro en el Nuevo Testamento le toca explicar esto, dice que nosotros, los profetas no sabían qué era lo que iba a pasar con esta gracia y después indagaron que esa gracia nos correspondía a nosotros, a los que nos han alcanzado a los finales de los tiempos, porque dice que es la gracia, cuando Pedro está escribiendo aquí, esa gracia no había llegado, porque él está hablando en futuro, dice la gracia que se os traerá, tiempo futuro. No dijo la gracia que vino en Cristo Jesús, porque eso hubiera sido tiempo pasado, o la gracia que tengo en este momento, ese era tiempo presente. Sino que él enfoca esto en el futuro, en una lluvia tardía, y dice, poned completamente vuestra esperanza en la gracia que se os traerá, tiempo futuro, gracia que se os traerá. ¿Cuándo? En la revelación de Jesucristo, en su venida secreta. Entonces tiene que volver a llover. ¿Pero qué es lo que va a llover? Va a llover gracia. Eso es lo que va a llover, el espíritu de gracia. Ahora mire pues, aquí vienen algunos problemas. Porque mucha gente que sí habla de la venida del Señor y espera la venida del Señor, quiere arreglarse por sí mismos. En ayunos, en oraciones, en fustigar el cuerpo, en hacer obras
Y yo creo que uno puede orar, puede suplicar, gemir, hacer obras, pero no es por eso. Esas cosas son consecuencia de que te cayó la gracia. Pero yo no le puedo imponer a la gente. Entonces, hermanos, como el Señor viene, todo el mundo a orar. De las 5 de la mañana a no sé qué hora. Porque la gente va a estar orando ahí. Y porque ellos quieren hacerlo, ponen el despertador, se levantan a eso a las 4:30, se lavan la boca supuestamente, ¿verdad? La cara, y ahí se ponen a orar. Y cuando se sienten a las 5:10 están dormidos. Y después dicen, ay, qué pena, Dios santo, mira, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, no me quiero dormir y eso hago. Y entonces empiezan a sentirse culpables porque no hicieron, pero lo que tenían que esperar era la gracia preciosa de Dios. Ya cuando a uno le están imponiendo cosas así religiosas, que tienen fama de espiritual, porque el que ora y lo cuenta, todo el mundo le cree que es súper espiritual. El que ayuna y lo cuenta, todo el mundo dice, oh, qué espiritual. A ese sí le habla el Señor. No, si todo, Dios mire, si Dios, para hablarle, Dios le habla al que Él quiere. Dios le habló a Faraón, Dios le habló a José, Dios le habló a Jonás y ni siquiera consagrado. No, aquí es que nos caiga la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué razón, hermano amado? Porque la gracia nos va a ayudar a eliminar todas las cosas malas que nosotros no podemos eliminar de nosotros mismos. Por eso es que la Biblia dice que el Señor va a venir a desarraigar toda planta que no plantó el Padre. Entonces el Señor empieza a ministrar, a desarraigar. Pero si yo te empiezo a decir qué es lo que tienes que desarraigar de tu vida, entonces te voy a estar poniendo el molde de Sergio Enríquez. Pero no es la voluntad de Dios necesariamente. Por eso yo siempre hablo del triángulo de la libertad, porque ahí tú te puedes mover con toda libertad, siempre y cuando no pases las 3 fronteras, que te edifique, que te edifique, que te convenga y que no te esclavice. Eso es lo que dice la Biblia. Todo me es lícito, no todo conviene, todo me es lícito, no todo edifica, todo me es lícito, no me dejaré esclavizar por nada. Entonces, hermano, lo que dice el apóstol Pedro acá es algo que le tenemos que poner demasiada atención. En esto te va la vida. En esto te va la vida. Tú escoges si lo que quieres hacer es hacer una religiosidad de la cual habla Colosenses 2:8 y 2:18. Somatarte el pecho y dejarte ayunar y que todo el mundo sepa que estás ayunando, que todo el mundo sepa que estás haciendo buenas obras. O si estás poniendo toda tu esperanza en la gracia. Es decir, mira pues, ese es el tiempo que debemos estar atentos a ello. Yo sé que hay muchas cosas de mi vida que yo no he logrado derribar, derrotar, derrumbar, desarraigar. Dios ha ido derrotando un montón, pero hay cosas que yo no puedo hacerlo. Sí, si te decepciona, pues que lo siento, pero no me voy a venir a ufanar aquí, sobre todo con la venida del Señor tan cerca. Pues hay cosas que yo no he logrado hacer. Entonces estoy a la espera, a la expectativa, y digo, Señor, yo sé que va a venir un espíritu de gracia, y eso me va a ayudar a derrotar todo, como lo hiciste al principio conmigo, Señor. Como empezaste a desarraigar todas aquellas cosas que yo no podía, que no podían ni los alcohólicos anónimos, ni los neuróticos anónimos, ni todos los anónimos. Pero tú lo hiciste en mi vida. Entonces yo sé que aquello que no he podido quitar, tú lo vas a quitar de mi vida. Entonces pongo toda mi esperanza en eso, no en mi fuerza de voluntad. No en eso. Y aquí hay otra cosa que me impresiona muchísimo. Nos quedan varios minutos todavía y quiero explicar esto que es tan importante. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 29, tocante a esto que estamos hablando.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Otra vez ya se recordó de que Zacarías 12:10 dice que el Señor va a enviar un espíritu de gracia, y que Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice que tenemos que poner toda nuestra esperanza en la gracia. Y entonces ahora con mi corazón abierto yo le digo, ¿y cómo será ultrajar al espíritu de gracia? Porque eso es lo último que está escrito acá. Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí, bueno, ¿cuánto mayor castigo pensáis que no le vaya a incomodar? Yo sé que algunos no piensan que Pablo haya escrito Hebreos y yo sí. Pero el escritor sagrado, digámosle pues, yo sigo pensando que Pablo y usted piensa otro, pero para que no perdamos la sustancia de esto por cosas vagas. Mire, Hebreos 10:20, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Entonces la primera pregunta que yo haría aquí es, ¿cómo se puede hollar bajo los pies nuestros al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto. ¿Cómo se puede tener por inmunda la sangre del pacto? De ahí ya van dos preguntas. De ahí puede salir un tema para cada uno para que nosotros podamos entender y explicarlo. ¿Cómo se puede hollar bajo los pies al Hijo de Dios? ¿Cómo se puede tener por inmunda la sangre del pacto? Pero la tercera cosa es, ¿y cómo se puede ultrajar al Espíritu de gracia? ¿Cómo? ¿Cómo se puede ultrajar al Espíritu de gracia? Miremos las diferentes versiones, por favor, del 10:29 de Hebreos, así rápidamente, para que nos hagamos una idea de esto, y que, por cierto, aquí hay que leer mucho acerca de esto. Dice, ultrajó, mire, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dice esta Biblia de 1909 y la del año 60, hiciere afrenta. ¿Cómo se puede afrentar al Espíritu de gracia? Ultrajado, aquí habla de ultrajar, vamos a ver, aquí habla de ultrajar. Mire cómo dice la Biblia al día, y que ha insultado al Espíritu de gracia. Vamos a ver, ha ultrajado, ultrajó, insulta. Bueno, lo voy a dejar ahí y usted lo lee después. E hiciere afrenta. Ok, volvamos al punto acá. Entonces mire pues, ¿cómo se puede insultar al Espíritu de gracia? ¿No será que un insulto al Espíritu de gracia es, disculpa Señor? Esto yo lo puedo hacer con mis oraciones, con mis ayunos, con mis esfuerzos, con mis peregrinaciones, con golpear mi cuerpo, con esto, yo lo puedo hacer. Es más o menos como decirle al Espíritu de Cristo también, yo me puedo salvar. Yo me puedo salvar porque voy a ser buena gente, no le hago mal a nadie, etc. Ahora con el Espíritu de gracia, que es ya la lluvia tardía. No, yo me preparo, Señor. Yo me preparo, me desvelo estudiando, yo madrugo, diezmo, todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana y no soy como este publicano infeliz que está a la par mía. Ni me junto con los que son pecadores, Señor, porque no, yo solo contigo. Bueno, ok. La gracia no es eso. Y es insultar al Señor, decirle que tú puedes hacer las cosas que Él quiere hacer por ti. Entonces, nuevamente te digo, viene un avivamiento.
Cuando yo te digo viene un avivamiento, no, la mayoría de la gente piensa, ay, se va a venir un avivamiento, se van a convertir, todos se van a convertir, va a haber, gloria a Dios que se conviertan todos. Y si ese es parte del avivamiento, enhorabuena. Pero el avivamiento que viene es un avivamiento de gracia, en donde todos aquellos cristianos que hemos sido y que hemos conocido en el pasado, que han robado, que han mentido, que han adulterado, que han fornicado, que han visto pornografía, que han hecho cosas, que han estafado, y un montón de cosas, y siguen siendo cristianos. Ahora viene la gracia, y si ellos están dispuestos, y si todos nosotros estamos dispuestos al reconocer nuestras falencias, nuestras dolencias, nuestras faltas, entonces el Espíritu de gracia viene y extirpa eso. Lo extirpa de una vez por todas. Yo he sentido el Espíritu de gracia en mi vida en algunas cosas que yo no podía vencer, y Él me agarró y me hizo vencedor en esas áreas, pero reconozco que hay otras que me hacen falta y yo estoy esperando el Espíritu de gracia. Yo lo estoy esperando y estoy purificando mi vaso para que el Espíritu de gracia venga y entonces haga la obra que yo no puedo hacer. Lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Y lo que no puedo hacer, Él lo va a hacer. Yo voy a trabajar mis 6 días para que después reposar, y cuando el hombre reposa, Dios trabaja. Y cuando el hombre trabaja, Dios reposa. Ok. Padre bendito, esto se pone serio. Tenemos que explicar muchas cosas más. Ok, entonces ya quedó claro, primera lluvia y lluvia última, no segunda. Última, primera y última. ¿Por qué razón? Porque hay 10 lluvias intermedias. Hay 10 lluvias intermedias. Entonces, yo le voy a presentar aquí un cuadro en donde hay 12 lluvias. De esas 12 lluvias, usted va a reconocer 3 de las cuales ya hablamos en Deuteronomio 11:14, pero solo hemos explicado 2, la temprana y la tardía. Entonces, ahí va a encontrar ustedes. Entonces, aquí van, pues. Estas son las 12 lluvias, y aquí entresaque la primera y la tardía, y entonces se va a encontrar con las 10 restantes. Le voy a poner 12 lluvias. La 16:53, que se dice Geshem. La 16:56, que se dice Goshem. La 22:30, que se dice Serem. La 29:19, que dice Tal. La 31:38, Yoré, Padre Santo. La 33:84, se dice Yara. La 41:75, Moré. La 43:06, Matar. Esa se recuerda que es la que decía en 11:11 de Deuteronomio. La 44:56, Malkosh. La 54:64, Sagriid. La 72:41, Rabi'id. Y por último, la 81:64, Sair. Entonces, estas 12 lluvias, aquí la que tendrías que sacar fue las que, porque ya más o menos las explicamos, que serían, vamos a ver si mal no recuerdo, lo vamos a chequear aquí en el nombre del Señor. Tendría que estar en el 11:14. Mire, las que no explicamos, la 43:06, la Matar, pero sí la 31:38, Lloré, y la 44:56, que es la Malkosh. 44:56, dijimos 44:56 y 31:38. Entonces, de estas, la número 9 y la número 5 son las que contienen las otras 10. Y esas son las que nos toca abordar más adelante. Entonces, solo para ir finalizando, porque si me meto a explicar ahorita, las demás, de todo modo le voy a quedar a deber unas, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer en otros
programas, creo yo, porque si no, la cosa se nos pone seria. Hermanos amados, la lluvia temprana ya vino, cuando vino Jesús. Y lo acompañó esa lluvia preciosa del Espíritu Santo. Ahora que viene la segunda vez, viene la lluvia tardía. Esa facilita la recolecta de los frutos, la cosecha, recoge la primicia. Y es una lluvia de gracia. Es una lluvia de gracia. Lluvia de gracia. Entonces, mi mensaje final, que ya se me ha terminado el tiempo para este momento, el mensaje final es: hermano, espera la gracia de Dios. Hermano, por favor, no seas legalista. No seas legalista. Espera la gracia de Dios. Hermano, por favor, no seas legalista. Mi apóstol, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que también era mi pastor y mi padre espiritual, tuvo una visión apocalíptica, impresionante. Y dentro de las muchas cosas que él vio, y que a mí se me grabaron muchas de ellas, quizá no todas, porque la revelación era tan extensa, pero algunas de las que él dijo fue que la última lucha que iba a tener la iglesia era contra una iglesia legalista y una iglesia ecuménica. Entonces, legalismo, entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser legalismo? ¿Los legalistas quiénes son? Pues son aquellos que se fijan en cómo se visten las hermanas y que si uno usa barba o bigote o patillas, o que si uno dice, ¿esos son? Sí, en parte sí, pero el legalismo también está metido en el judaísmo, en la judaización. Y en la Biblia, en las 7 iglesias apocalípticas, 2 veces se les advierte en contra de esos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, que los quieren llevar a las obras de la ley, celebrando fiestas judías y otro montón de cosas. Pero hay un tercer grupo de cristianos que quieren imponerle a otros sus protocolos espirituales que ellos llevan, y quieren hacerlo público, de que oran mucho, de que ayunan mucho, de que diezman mucho, de que danzan mucho, de que oran e interceden mucho, que leen la Biblia mucho. Y señores, eso es legalismo y eso es afrentar al Espíritu de gracia. Dejémoslo hasta acá. Déjenme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú extiendas tu mano poderosa bendiciendo a todos los oyentes, Señor. También bendíceme a mí, te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Haz que aquellos que no te conocen sean conmovidos en su corazón, Señor, para poder abrir la puerta y que tú entres en ellos. Por favor, papito lindo, hazlo tú, Señor bendito. Y aquellos hermanos que se fueron de casa, permite que regresen a la casa del Padre, Señor. A los que estaban perdidos, sálvalos. Señor, por favor, escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero y hazlos nacer de nuevo. Y a todos nosotros, ayúdanos a esperar la gracia que vendrá en la revelación de tu Hijo amado Jesucristo. Por favor, Señor, así como aquellos del principio esperaron 10 días, la llegada de la lluvia temprana permite que nosotros esperemos el tiempo que sea necesario, la llegada de la lluvia tardía. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y estén pendientes de la otra temporada. Ya no va a ser de retiro de verano, sino que de invierno, creo yo. Que Dios les bendiga. Vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.